Está con nosotros Naldo Labrín, un personaje de la cultura y vinculado a la música, obviamente que no necesita mayores presentaciones. Pero sí queremos hablar con él acerca de esta nueva institución que significa una institución formativa, que es la creación de la Universidad de las Artes. Gracias, Naldo, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Es las artes y las culturas. Ah, las artes y las culturas. A ver, explíqueme. Digamos, las culturas abarca un hecho importante. Antes se decía la cultura y se entendía como eso, como un decorado de la persona, ¿no? Si era instruida, leída. Pero era pobre, es pobre, porque las culturas son muchas en el mundo y de ahí provienen lo que son las identidades de las regiones, de los países, las comarcas. Y un artista debe saber eso. ¿Por qué debe saberlo? Porque más de una vez le va a tocar interpretar, exponer, pintar esos lugares. Pero si no sabe nada, es muy complejo, es muy difícil. Estará la forma presente, pero la esencia no. Esta Universidad de las Artes y de las Culturas se plantea como objetivo formar qué tipo de perfiles, docentes, estudiosos, investigadores, artistas. La universidad tiene 3 patas fundamentales: la pedagógica, la de investigación y extensión. En la pedagógica entran todo aquello que es su parte formativa, de los estudios formales de lo que es una carrera de licenciatura. La investigación es todo, y extensión es todo lo que salga de la universidad como producto, porque estamos pensando en que el que entra a la licenciatura es una persona que ya pasó los estudios terciarios, que es lo que hay en la zona. Entonces ya está en un nivel como para producir elementos que se puedan ver, oír o exponer. Y, por ejemplo, se pueden armar grupos de cámara entre los alumnos, se puede armar la gran orquesta de la universidad, porque va a tener todos los elementos y los músicos ahí estudiando. Todo eso tiene que salir y que la gente de Neuquén vea qué es lo que produce la universidad, en lo que es la parte de música. En la parte de folclore, donde está la danza, van a tener que ver qué es lo que hace la gente en una actividad tan importante como la danza, Agustín, que en Neuquén el público de la danza supera el del fútbol, no sé si usted lo sabía. No. Sí. Hay más gente que asiste a las peñas, a los encuentros de danza, que la gente que va a la cancha, por ejemplo. Esto hace tiempo que lo ha superado. Y eso quiere decir que hay un espacio muy grande de gente que puede cursar la licenciatura de folclore. Ajá. Entonces, también va a haber una tecnicatura de audio y sonido para jóvenes en 3 años que salgan técnicos de sonido y grabación, porque es una demanda que hemos visto a través de ciertas tareas de consultas, y muchos jóvenes, por este tema de la música moderna, por este tema de tan prendido a los celulares, los jóvenes escuchando música, hay una demanda de esta formación. Un par de consultas más específicas. Tratándose de una universidad, ¿eso amerita algún tipo de reconocimiento institucional? Entiendo que esto será una universidad, no sé si provincial o nacional. Es una universidad
autónoma, autártica, con títulos nacionales. ¿Eso está en trámite o ya está No, resuelto? hay que esperar que aprueben la ley. Aprobada la ley, se empieza el trámite en la CONEAU, que es la institución madre donde La autoridad de aplicación. la autoridad de aplicación, se presentan los papeles y se espera. Tiene un tiempo, pero siempre lo aprueban, porque es un aporte más a la educación, ¿no? Yo también doy clases en la universidad, ¿Cómo? que también doy clases en la universidad, Acá en Comahue, y a mí siempre me preocupó el hecho de que no veo entre los ingresantes a la universidad sino solamente a personas jóvenes. Solamente van jóvenes. Cuando la universidad debería ser ese ámbito de formación personal y profesional, pero también de movilidad. el campus crítico. ¿Por qué no van los adultos a la universidad? ¿A esta universidad van a ir adultos también? Puede ir toda aquella persona que esté en condiciones de comenzar la licenciatura. No hay límite de edad, porque en esto es toda la vida. Si un hombre ha estudiado, se ha formado y no tiene títulos, con demostrar su idoneidad, su capacidad, bueno, tardará un poco más, pero puede adquirir el título de licenciatura. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Pueden haber miles de estudiantes que estudian Derecho, pero no hay muchos que estudien oboe, la viola, arpa, fagot, que son instrumentos muy exóticos, muy difíciles. Entonces, no es que sea selectivo, pero en una, condición, diría yo, porque no es otra cosa, de atraso que tenemos, no solo los argentinos, sino la zona esta, Neuquén, el Valle, desde que, para ser más claro, desde que yo hice la orquesta en el año 2000, no existía nada de eso. Entonces, se creía que alguien que tocaba rápido la guitarra era un gran músico, que de hecho lo era, pero en ese género, en ese campo, en ese punto nada más. Cuando llega la orquesta y se abre una dimensión sonora tan importante, no solamente para el público, sino para los músicos, entonces ahí se equilibraron muchas cosas en las cuales la gente comprendió que había un estadio más alto. Y esto conllevó a que empezasen chicos. Yo nunca había visto tantos chicos en la calle con violines al hombro, instrumentos, desde que se formó la Sinfónica. Eso no se veía en la calle. Hoy es común ver eso. ¿Por qué? Porque ya el semillero está creado. Entonces, cuento esto porque así como ascendió la llegada de nuevos miembros a esta naturaleza musical, porque la música es una naturaleza del hombre, nada más que la obtiene o no la obtiene, depende de su educación, formación y dónde viva. La universidad también le va a dar eso, un estadio más alto. ¿Por qué? Porque va a haber más oportunidades para todos aquellos jóvenes que vienen formándose y para aquellos que ya están formados, tengan la edad que tengan y accedan a la universidad para obtener su licenciatura. Imagino que espera que haya muchos ingresantes. Yo creo que sí, porque no es solo la región nuestra del Alto Valle, es toda la Patagonia. También esto va a implicar, digo por lo que mencionaba recién, ¿no? Enseñar a tocar el arpa, no sé, usted sabe mucho más de instrumentos que yo, ¿no? Pero esos instrumentos exóticos. Nombré fagot, nombré oboe. Sí. Eso va a implicar traer probablemente docentes de otras latitudes también. Tenemos profesoras de artes acá en Neuquén,
tenemos profesores de oboe, de fagot. Ajá. Neuquén, a partir de la Sinfónica, amplió toda esa gama de ofertas Claro. de enseñanza. Esta va a ser la Universidad de las Artes, eh, pero va a tener algún tipo de... Es muy amplio hablar de las artes y de las culturas. ¿Va a tener algún tipo de orientación o va a ofrecer un abanico de posibilidades? Porque la música es una, pero también, qué sé yo, las artes plásticas es otra, ¿no? Sí, en el tiempo abarcará todas las disciplinas. Vamos a ir paso a paso. Y, y lo que yo tengo pensado, transformar o elaborar o mejorar el concepto del arte. Tradicionalmente tenemos metido en la cabeza que el arte europeo es superior al arte latinoamericano, que es un grave error. ¿Por qué? Porque allí llevan 400 años de elaboración. Entonces se piensa que el arte europeo es superior, cosa que no es cierto. Toda la música popular y folclórica de América es música académica. ¿Por qué? Porque eso tiene una formación de raíz, de años de cultivo y que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, no, por más que lea música un violinista alemán, no va a poder tocar bien una chacarera. Como tampoco lo va a poder hacer un músico clásico, entre comillas, que es una palabra que a mí me choca. Porque para poder tocar bien una samba se necesitan otros elementos. Y esos elementos se los va a dar la universidad. Se le va a dar todo lo que es el contenido de una cultura como la nuestra, la cultura argentina. ¿Qué significa en cada región? ¿Qué es la música de la llanura, del valle, de la montaña? Lo que es el folclore, por ejemplo, que nadie me entiende cuando digo que el tango es folclore, porque es música de una zona del país. Y diferencian el tango como... No, el tango es es un género más de la música argentina. Y que por supuesto hermoso y han habido cultores impresionantes. Agustín, nosotros tenemos en el tango poetas de una envergadura universal. Cátulo Castillo, Homero Mansi, Discépolo, por nombrar algunos, hay muchos más, que Claro. es poesía pura y de la más alta calidad y nivel. Entonces, y en el folclore, ¿qué vamos a hablar de la poesía de Manuel Castilla, de los Dávalos, de Tejada Gómez, de Lima Quintana? En fin, hay elementos para entender que ese contenido es académico, tiene nivel de licenciatura, pero hay que ordenarlo, que el alumno pueda entender. Y además de eso, como decía Miguel Ángel, nadie ama lo que no conoce. Cuando el alumno empieza a conocer estas cosas, se empieza a enamorar de estas cosas. Porque hay que desmenuzar años en que la música mediática que vino del norte le formó un esquema al joven y no hay más nada que pueda haber hoy por hoy. Por eso nosotros apostamos a que además de la universidad puedan haber otros centros formativos de los niños. Y vamos a tener un espacio en la universidad para niños que van a ser programas de canto coral, programas de grupos liderados por nuestros estudiantes para ir formando esos niños de los barrios, del interior, y que empiecen ya desde chiquito a tener otra perspectiva. Porque estamos apostando, la universidad, de aquí a 10, 20 años, no estamos apostando para hoy. Este es el comienzo que yo he podido, y la suerte y la decisión política de Rolando Figueroa, de que esto se haga, que no es poca cosa. Crear una universidad es que una sociedad está dando un paso adelante como sociedad. Y si usted es académico, sabe lo que significa crear una universidad y para qué. Entonces,
Nuestra apuesta es a largo plazo, que seguro que va a estar, yo no la veré, pero van a quedar gente capacitada para seguir este proyecto que tiene un alcance que todavía no se sabe, pero puede ser muy importante, porque no es necesario que un joven, un niño, sea músico. Lo que es importante es que escuche buena música, buena pintura, buena danza. ¿Para qué? Para ser un mejor ingeniero, un mejor abogado, transforma. Hay un estudio sobre lo que sucede con los niños cuando empiezan a hacer música. Les cambia la vida, o sea, en el elemento cognitivo le instala un chip, como dicen hoy los chicos, nuevo, en la cual se le abren inmediatamente una serie de antenas que reciben información distinta a lo que el niño está habituado. Y eso lo hace la música, no es un dato mío, obviamente. Esto está comprobado científicamente y hay estudios y autores que han trabajado durante años en esto. Ya lo decía Kurpalen hace 70, 80 años atrás. Kurpalen es un musicólogo importante, europeo. Entonces, ¿por qué los países desarrollados, entre comillas, digo, le dan tanta importancia a esto? Quizá no amen el arte, pero saben que van a traer un elemento humano preparado para otras cosas mucho mejor. A 50 kilómetros de acá hay otra Universidad de las Artes, que es la que está en Roca, que se conoce como Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Esta Universidad de las Artes y las Culturas de Neuquén, ¿compite con esa, se complementa con esa o atiende a otro público? Se complementan. El IUPA lamentablemente, no sé por qué no ha logrado ser universidad, es instituto universitario. Creo que hay problemas, no tiene consejo superior, cosa que la CONAU exige inexorablemente para que eso suceda, para convertirla en universidad. Está con una serie de conflictos que ojalá puedan desaparecer porque el aporte que ha hecho el IUPA a la zona es muy importante, es muy importante. Varios de los músicos que yo tuve en la orquesta se han formado ahí, algunos dan clases ahí, pero lamentablemente no ha podido pegar el salto. Un día hablé con su creador, con Rosneri, y me dijo una cosa muy particular. Yo me equivoqué, dijo. Yo tendría que haber hecho esto en Neuquén, no en Roca. Porque de Roca van muy poca gente. Y todo es gente de afuera. ¿Qué es lo que va a suceder con esto en Neuquén? No, que no va a ir gente, al contrario, va a ir mucha gente de Neuquén y mucha más gente de otros lugares, inclusive el sur de Mendoza, ¿no? Que le va a quedar más cómodo venir a Neuquén que irse a la capital, a lo mejor, digo. La oferta va a ser muy importante. La formación tiene un alto nivel. El profesorado es lo mejor de lo mejor, lo digo hoy y ustedes lo van a ver en el tiempo. Todos los profesores son sumamente capacitados, reconocibles y con una jerarquía importante. Entonces, es muy difícil que esto no funcione y que no dé los frutos que se esperan. Al contrario, yo estoy seguro que va a ser un aporte fundamental a la educación de Neuquén. Y no digo la educación artística, a la educación en general, a la formación de un ser humano más integral. Hoy se está esperando, su aprobación en la legislatura, la aprobación de la ley de creación de la Universidad de las Artes y la Cultura. En su proyecto,
¿cuándo cuándo se daría el primer día de clases, Naldo? Eso estamos viendo. Primero tiene que salir la ley. Claro. Primero. Segundo, en octubre nos entregan recién el lugar donde provisoriamente va a empezar a funcionar. La vieja usina. Sí, porque no va a dar abasto el lugar. Entonces hemos conversado con el gobernador que luego de que la demanda sea grande y que lo va a hacer, pensar en un edificio definitivo, ¿no? En algún espacio grande afuera, porque la Universidad de las Artes tiene que estar metido en la naturaleza. Un chico que estudia violín, si lo hace mirando por la ventana un árbol. un jardín, un bosque, un espacio verde, no es lo mismo que tener una pared gris enfrente. Estas son cosas que son elementales en esto, y en eso los europeos son muy inteligentes. Si yo he mirado todos los espacios de las universidades de las artes, y bueno, son espacios fantásticos, ¿no? Son como un recreo, y eso es muy bueno. Cuando yo hice los encuentros en Villa Langostura con la Sinfónica en el año 2000, a partir de ahí durante 7 años, la orquesta se instalaba en el campus universitario, el camping, diría, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, que está a orilla del lago en un bosque impresionante, en un parque grande. Y habían grupos por todos lados tocando, ensayando, y era una maravilla. Los mismos músicos nos decían, esto es lo que hay que tener para tocar con ganas. Bueno, esta es una cosa que aporto nada más, por qué se necesita un lugar particular, un espacio grande. Y bueno, pensaremos en el momento en que llegue esa demanda, que no va a ser muy a largo plazo, sino al contrario, a corto plazo, para empezar a pensar en eso. Naldo, ha sido un gusto charlar con usted. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Naldo Labrín, con nosotros. Con él hablamos acerca de la creación de la Universidad de las Artes y las Culturas. Uno de los proyectos que se anunció en la apertura de sesiones legislativas, la Comisión de Estudio acordó convocar expertos en las áreas de educación y artes para que hagan los aportes. Será la primera universidad provincial que habrá en Neuquén, y han remarcado que el proyecto lo pensó con quien estamos charlando. Naldo Labrín, Reinaldo Labrín, ex director de la Orquesta Sinfónica de Neuquén y referente de la cultura popular. Con él cerramos esta edición de Panorama. Nos encontramos en 7 días, como siempre, todos los martes aquí en 24/7 Canal de Noticias. Muchas gracias. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Truco, Bruno de Stroyship, un fragmento. Somos los tomates de este tuco, sucio como porotos del truco, auto chocándose de atrás el snuco. En mí se inspiró quien inventó el cuco, torpe en el gimnasio tiro barras, y mi basura es oro y no las barras. Soy habilidoso y también todo garra. Presentarse como el monstruo, como el portento de la naturaleza, como señal de las divinidades que algo ha de suceder. Definirse a sí mismo, aunque sea solo criatura, como el que muestra con sus presencias esa forma de entrega indescifrable, donde cada experiencia o momento han de ser recorridos como un beat de una pasión. Como formas indefinidas que piden ser colmadas de palabras, de hechos, para entrar y salir de ellas, para seguir transitándolas. Vivir la vida como se pueda, como se quiera, mostrando y mostrándose ya como del todo creado. En cada respiración que le falta se muestra el enunciado de lo que es y de lo que ha hecho, casi encendiendo la llama, la parpadeante, la perecedera luz efímera que poseemos. Esa nacida de la palabra, la luz que a la vez es el verbo, siendo desafío a trascender nuestra propia naturaleza limitada y así mostrar que estás aquí, que existe la vida, que prosigues el poderoso drama de la existencia y que tú puedes contribuir, aunque sea solo con una barra. Truco, Bruno de Stroyship.
Thank you.